Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que entre todos y todas seamos capaces de conocer mejor lo que se hace en la Universidad Autónoma de Madrid por sus profesores y profesoras, tanto en su parte de docencia, investigación y transferencia de conocimiento a la propia sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es la conservación y restauración del patrimonio arqueológico y para eso hemos llamado al profesor Joaquín Barrio. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenos días, Fidel. Buenos días. Pues hoy trabajando desde casa. Eso es lo que estos tiempos nos traen, ¿no? Justamente de la pandemia del coronavirus, pero trabajando y sin parar, que lo estáis haciendo muy bien todos los profesores y profesoras de la universidad. Déjame, Joaquín, que te presente a la audiencia, que posiblemente algunos no te conozcan. El profesor Joaquín Barrio Martín es catedrático de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Autónoma de Madrid y especializado en conservación y restauración del patrimonio arqueológico. También es director del Laboratorio de Servicio de Conservación, Restauración y Análisis Científicos del Patrimonio Arqueológico de la propia universidad, lo que llamamos el SECIR. Y un poco, Joaquín, para ir abriendo boca de esta conversación y que nos cuentes todo lo que se hace desde la Universidad Autónoma de Madrid en estos campos, pues te preguntaría justamente esto, ¿qué es el SECIR? ¿Para qué lo creó la universidad y qué objetivos fundamentales tiene? Bueno, el SECIR, la denominación básica, tú la acabas de dar, Fidel. Es un laboratorio que funciona como un servicio y que está dedicado fundamentalmente al patrimonio arqueológico, aunque de vez en cuando también trabajamos en obras que tienen que ver con el patrimonio, digamos, histórico, menos arqueológico, pero también lo hacemos. El SECIR fue creado en el año 2006, siendo rector el profesor Gabilondo y vicerrector el profesor José María San, que después fue rector una vez que el profesor Gabilondo fue al ministerio. Surgió dentro de un programa que era el cuarto programa de infraestructura científica y técnica de la Comunidad de Madrid, el cuarto PRICIT, conocido por ese acrónimo, y por tanto se dotó y se creó a partir de una financiación pública y de un proyecto que nosotros presentamos para crear este laboratorio, del que no había ningún laboratorio similar en la Comunidad de Madrid. En ninguna de las universidades de la Comunidad de Madrid, especialmente en la Complutense, que tiene estudios concretos de restauración, o en la propia Politécnica, que tiene estudios de restauración en arquitectura, no lo había, porque el patrimonio arqueológico pues, no estaba inmerso ni en los estudios de unos que he mencionado de la Politécnica, ni en los estudios de la Complutense en Bellas Artes, concretamente. Se dotó con un presupuesto aproximado en torno a 250.000 euros, era un presupuesto importante, y por desgracia fue ese cuarto programa de infraestructuras que cerró la presidenta Esperanza Aguirre de la noche a la mañana, dejando colgados y creando un desastre absoluto en todos los laboratorios que dependían de la financiación. En concreto a nosotros, la financiación de infraestructura estaba completamente dotada, pero la financiación de personal supuso tener que bajar de 4 personas a 2, porque todo el presupuesto debió de asumirlo la propia Universidad Autónoma, sin cortar con la financiación privada. Tengo que decir que tanto el rector Gabilondo como posteriormente los rectores que ha habido y siguen hasta la actualidad en la universidad, que han sido el profesor José María Sanz y el profesor Garesi, siempre nos han dado un apoyo fundamental. Y el apoyo fundamental casi siempre es en los primeros años, pero ha seguido de manera impecable cada vez que hemos tenido que solicitar, pedir algo, tanto al rector o a los propios vicerrectores de los que dependemos. Siempre ha habido una respuesta rápida y casi siempre positiva en la medida en que la dotación presupuestaria de una universidad pública pues, se puede dedicar, ¿no? Profesor, También quiero ¿y mencionar, qué objetivos concretamente es por lo que se hace todo esto en la universidad? pues los objetivos son los siguientes. Antes de nada, quiero añadir en el punto primero una cosa muy sencilla también. El laboratorio SECIR está ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras, porque de todos los laboratorios de apoyo a la investigación, el único que depende de la gran Facultad de Humanidades en la Autónoma es el nuestro. Y está encardinado dentro
del servicio de investigación de la universidad. Por tanto, es uno de los 5 laboratorios centrales y depende del presupuesto de los laboratorios centrales. Y ha trabajado desde el comienzo y en este sentido, al estar ubicado en la Facultad de Filosofía, hemos tenido que gozar y gozamos siempre del apoyo de los decanos y de la actual decana para poder estar físicamente allí y desarrollar allí nuestra labor, como ocurre con el SID en la Facultad de Ciencias, con el Gabinete Veterinario de la Facultad de Medicina, etc. Y esto es importante explicarlo, porque orgánicamente dependemos del vicerrectorado, pero físicamente estamos inmersos en una facultad. Y eso es muy importante a la hora de contar con el apoyo de la propia facultad y, por tanto, de los decanos que en cada momento ha habido. En cuanto a las líneas de trabajo con las que surgió el SECIR o como objetivos básicos, fueron los siguientes. En primer lugar, quizá el prioritario, como ocurre en cualquier institución pública como una universidad, es el apoyo a la investigación, y en este caso a proyectos dedicados al patrimonio arqueológico, primero en la UAM y después de otras instituciones que acudieran a nosotros para poder realizar estudios analíticos o estudios científico-técnicos, o estudios o trabajos de restauración. También surgió con la idea de poder desarrollar proyectos propios, tanto dentro de campus de excelencia como en colaboración con otras instituciones, etc. Y estos proyectos pues, han tenido siempre mucho que ver con la investigación analítica y sobre todo con la restauración de bienes muebles o inmuebles de carácter arqueológico. También a veces con la intervención en proyectos de conservación preventiva, que han sido bastante importantes, como un proyecto que desarrollamos dentro de la Fundación con la Fundación Telefónica, terminado hace 2 años. Pero surgió con un tercer objetivo, y este es fundamental y que nos diferencia, como dijo en la lección del 10º aniversario la catedrática de la Politécnica de Valencia, la profesora Domenech, a las universidades nos diferencia de los centros de restauración que dependen de las instituciones autonómicas un objetivo fundamental, y es el que tiene que ver con el apoyo a la docencia oficial en los programas de grado y de posgrado, que es una ocupación de la que no debemos sustraernos ninguno de los laboratorios que hay en una universidad. Esto nos diferencia mucho. A mí muchas veces me dijeron, bueno, ¿por qué vais a crear un laboratorio, un servicio de restauración si ya le tiene el IPC, si lo tiene la Comunidad Autónoma de Madrid? No lo tiene un poco en el Museo Regional, pero no tiene uno específico, lo tiene Castilla y León, Andalucía, etcétera, todas las comunidades, porque es una transferencia que pasó a las comunidades autónomas, las transferencias sobre patrimonio. Bueno, pues lo tenemos evidentemente porque ellos no tienen la ocupación de la enseñanza superior. Y eso, por tanto, nos diferencia radicalmente en los objetivos fundamentales, aunque compartamos muchas cosas como técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esos serían los 3 objetivos básicos. Para hacer todo esto, profesor, la verdad es que son cosas muy variadas. Entiendo que tenéis profesionales no solo de unas ramas del conocimiento, sino tendréis que tener equipos pues multisectoriales, ¿no? Y el SECIR, ¿con qué tipo de personal contáis para hacer todo esto? Bueno, el SECIR, como cualquier investigación hoy en el campo del patrimonio arqueológico, tiene que nacer con un espíritu multidisciplinar. Si no, sería imposible ni alcanzar estándares de calidad, ni integrarse en grupos o redes internacionales, ni posibilitar el intercambio de alumnos. Los profesionales con que contamos proceden de 2 ámbitos. El campo de las ciencias humanas, donde han pasado por el laboratorio arqueólogos, restauradores o arqueólogos y restauradores con doble carrera, y también el campo de las ciencias experimentales, con químicos, físicos, geólogos, biólogos, etc. Por tanto, hay de las 2 ramas, como no podía ser de otra manera, y tal como se entiende el mundo de la investigación en patrimonio actualmente, que es un mundo, como decía Fidel, es muy, muy multidisciplinar. Y entonces necesitamos tener, concretamente en el laboratorio actualmente, las 4 personas que están integradas en el laboratorio, son todos ellos doctores en ámbitos distintos, en geología, en química, en arqueología, en restauración, etcétera, y trabajan en el laboratorio, creo que con muchas garantías, porque no hay ningún laboratorio que funcione solo con la infraestructura. El espíritu de los laboratorios y de una universidad, ahora sobre todo hay que decirlo más en este momento, de una universidad presencial, son las personas que trabajan ahí. Las personas que trabajan.
¿Y qué tipo de técnicas utilizáis para poder conseguir todo lo que hacéis? Pues mira, el laboratorio se dotó desde el principio en ese gran programa de la Comunidad de Madrid, que ahora se ha vuelto a retomar un poco por el gobierno autonómico actual, de dos ámbitos. Proceden todas las técnicas con las que nosotros trabajamos. Por un lado, las técnicas analíticas. Cuenta con equipos propios como equipos de fluorescencia de rayos X, microraman, espectroscopía de microraman, espectroscopía láser de plasma inducido, técnicas electroquímicas, pero además todas aquellas técnicas que nosotros no tenemos y que es necesario en un proyecto aplicarlas, nosotros acudimos a otros laboratorios de la UAM dentro del SIRI o dentro del CEMAN para dotarnos de técnicas que son de vanguardia. Por ejemplo, aquí en Madrid no hay ninguna universidad que tenga un acelerador de iones, salvo el Autónoma en el parque científico nuestro. Entonces acudimos a proyectos o cuando hay que hacer análisis o en otros casos a otras universidades que tienen más experiencia y equipos que nosotros no tenemos. Recientemente hemos acudido a la Complutense porque ellos tienen equipos para obtener isótopos radioactivos de algunos materiales y estudiar sus procedencias. Entonces eso entra dentro del campo multidisciplinar. También tenemos un segundo bloque de equipos que es muy singular de nuestro laboratorio, que son los dedicados a restauración. Y dentro de ellos, aparte de los equipos habituales que están en cualquier institución que se dedique a la restauración de patrimonio, pues nosotros contamos con dos equipos láser, dos equipos EOS 1000, producidos por una empresa italiana y dedicados y producidos especialmente para trabajar en patrimonio. Y tengo que decir que nuestro laboratorio posiblemente es el laboratorio que hay en nuestro país que cuenta con una mayor especialización en trabajar con láseres como herramienta de vanguardia y de innovación en el patrimonio arqueológico. Ningún otro ha trabajado tanto como nosotros y acuden a nosotros cuando quieren aplicar esta técnica, etc. Y por último, Fidel, perdona un segundo, también tenemos otro campo en el que nos estamos dotando poco a poco, que es el campo de las tecnologías de documentación 3D. Y en este caso compramos un equipo alemán excelente, que es un equipo David de láser 3D de alta precisión para realizar imágenes de todos los procesos de restauración que nosotros realizamos en nuestras piezas. Te decía que si no tengo mal entendido, además tenéis la certificación ISO 9001, ¿no? Que esto al final es un marchamo de calidad, pero ¿qué significa en vuestro sector tenerla? Evidentemente, para trabajar con equipos que además son equipos de suficiente precisión, hay que dotarse de un marchamo de calidad. Hay que dotarse de estándares que no te los des tú, sino que te los den otras instituciones. Para evaluarse uno mismo, eso tiene muy poco valor o tiene muy poco futuro. La valoración te la tienen que hacer otros. Y creo que la universidad tuvo una perspectiva muy buena cuando entró en el programa de Campus de Excelencia Internacional, que fue el primer lote de universidades que pasaron este rasero, de dotarse en sus laboratorios de apoyo de este certificado. ¿Qué significa para nosotros la certificación ISO 9001? Pues dotarse de un indicador de calidad que exige trabajar con una metodología determinada, rigurosa, en cada proyecto y en cada obra intervenida. Y este estándar, que no lo tiene ninguna universidad en España que se dedica a trabajar en patrimonio arqueológico, hay muy pocas certificaciones de ISO 9001 para trabajos en patrimonio. El primero fue el nuestro, ahora hay otro para trabajar en materiales de patrimonio pictórico, etcétera, que cuenta la Universidad Complutense con él, y desconozco si hay alguno más, pero posiblemente hay alguno más en Barcelona, pero de patrimonio arqueológico es el único que hay en España en este momento y el primero que surgió, porque nosotros hemos sido un poco el conejillo de Indias para que otros laboratorios vieran cómo poderse certificar, porque este es un proceso largo, que exige una certificación nacional y europea, donde cada año se evalúa, o sea, no te dan un sello que te le pone ya para toda tu vida, no. Todos los años viene un inspector o una inspectora, evalúa si se ha trabajado conforme al estándar de calidad que se ha certificado y te prorroga la evaluación, te prorroga tu estándar para otro año. O sea, esto no es dotarse para siempre, sino estar en un permanente avance e innovación para poder conseguir y mantener ese estándar de calidad. Al final es uno de los laboratorios más innovadores y punteros de la propia universidad y me gustaría saber cómo lo pueden utilizar distintos colectivos, ¿no? Voy a entrar primero por la parte docente y luego por el tema más empresarial e institucional. A nivel docente, ¿qué relación tiene el SECIR
con la docencia impartida en la propia EOAN y cómo los estudiantes pueden beneficiarse de este Bueno, laboratorio tan importante que tenemos? como te decía al principio de la entrevista, Fidel, el tercer objetivo, pero no el menos importante de la creación del laboratorio, fue apoyar a la docencia práctica especializada en nuestro campo. Nosotros no somos físicos ni somos médicos, pero trabajamos en otro campo donde nuestra universidad es muy valorada, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, de manera concreta, y hemos colaborado siempre en las clases prácticas de grado, en el grado de Historia, Ciencias de la Antigüedad y en el máster de Arqueología y Patrimonio. E incluso en másteres de otras universidades que han traído alumnos para el desarrollo de sesiones teórico-prácticas y casi siempre prácticas en el manejo de equipos, de los que nosotros tenemos, evidentemente, de análisis de materiales, de intervención restauradora, etcétera. Esto ha sido una aportación sustancial y sigue siendo una aportación sustancial en los estudios que desarrollan nuestros alumnos, sobre todo en los niveles de posgrado, e incluso en el desarrollo de tesis doctorales, que desarrollan una parte en el laboratorio. Por tanto, la infraestructura no está simplemente metida en un hueco allí en nuestra facultad, sino que está disponible y siempre ha estado disponible para que los alumnos que necesitan un conocimiento práctico puedan acudir. Evidentemente no se puede dar una clase a 80 personas en grupos reducidos, pero lo hemos hecho siempre, desde el primer año que se creó el laboratorio. Y además, no solamente lo hemos hecho en docencia reglada, sino que el laboratorio ha impartido cursos propios o seminarios cuando estos no estaban en el mercado. Por ejemplo, el más importante que hemos desarrollado con una gran repercusión internacional fue el curso que hicimos con la Escuela Nacional de Restauración de México, dependiente del INA. El INA, hay que decir que el Instituto Nacional de Arte, de Arqueología e Historia de México, para que la gente se centre un poco, es la institución patrimonial en el ámbito latinoamericano y español más importante que hay en el mundo, por dotación presupuestaria y por prestigio. Antes de que los españoles fuéramos a dotarnos de cátedras UNESCO en la UNESCO, pues allí había acudido un profesor mexicano de procedencia español que fue el que estuvo en la creación junto con el profesor Mayor Zaragoza. O sea, que estamos hablando de una institución de un prestigio extraordinario y con ellos hemos tenido un convenio internacional financiado en parte por el programa Santander Universidades a través del CEAL, que hemos desarrollado entre el 2011 y 2018, hasta que se ha terminado el programa, donde han acudido un año en México y otro año en la Universidad Autónoma alumnos internacionales casi de todos los países americanos y también europeos. Y se ha hecho siempre gestionado a través de la fundación, por eso lo quiero mencionar y dejarlo muy claro, a través de los programas de cursos de corta duración que programa nuestra universidad. Pero siempre, cuando se hace en México, se ha hecho en México con la dotación, digamos, con el amparo académico que ellos tienen, y cuando se hace en España se ha hecho con el amparo académico que tenemos nosotros. Pero en ambos han participado profesores españoles y mexicanos. Nosotros íbamos a México y los mexicanos venían aquí. Quiero decir que la colaboración, por tanto, en el ámbito de la docencia ha sido siempre un marchamo extraordinario. Y creo que si esto se pierde, no tiene mucho sentido mantener un servicio de estas características. Claramente la docencia es una manera de transferencia de conocimiento de uno a otros y la otra manera de transferir conocimiento desde la universidad a las instituciones, bien sean públicas o privadas, es otro de los campos que os diferencian, ¿no? ¿Qué instituciones, qué empresas podrían utilizar vuestros servicios y qué mecanismos de colaboración tenéis planteados para poder hacerlo? Bueno, como te decía al principio, el SECIR nació también para poder desarrollar proyectos propios y proyectos en colaboración con otras instituciones. Nosotros trabajamos tanto con el sector público como con el sector privado. Es evidente que estando en una institución como la nuestra prioridad es el apoyo a proyectos de I+D en la universidad nuestra y en otras instituciones o en el Consejo, del que formamos un campus aquí dentro de un campus internacional, ¿no? Con instituciones públicas, que no son las universidades, pues estamos trabajando y hemos trabajado con museos, con fundaciones públicas, con ayuntamientos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un proyecto de restauración de un conjunto metálico importante con el Ayuntamiento de Gijón, con los museos dependientes del Ayuntamiento de Gijón. Que es verdad, muchas veces las relaciones que crea la universidad son fundamentales. Este ha surgido porque la directora de los museos de Gijón, que tiene unos grandes museos, es una estudiante de la Autónoma. Ha sido estudiante de la Autónoma. Y bueno, nosotros hemos trabajado con ellos ya varios años, también con otras comunidades autónomas. Trabajamos con la Comunidad de Madrid preferentemente, como no podía ser de otra manera.
pero también trabajamos con empresas de arqueología, empresas privadas de arqueología que hacen investigación arqueológica y necesitan análisis o restauración de materiales. O trabajamos también con personas privadas, con empresas privadas, como puede ser un anticuario, una empresa de antigüedades o simplemente un coleccionista. Por ejemplo, hace 2 años hicimos un proyecto de estudio para un coleccionista, para una herencia procedente de un coleccionista muy importante aquí en Madrid, que había sido embajador en el Oriente Próximo y después embajador en Londres, que tenía una colección con piezas tan excepcionales como un dosel de una sinagoga del siglo VI a.C., que era un bien extraordinario, sarcófagos egipcios, etcétera, todo un lote que lo tenía perfectamente legalizado porque él había sido un diplomático que había circulado por el mundo, y cuando los hijos lo heredaron acudieron a nosotros para que hiciéramos una evaluación, para que restauráramos las piezas, para que le dijéramos qué se podía hacer en el ámbito de la restauración. No si yo la puedo vender o la puedo sacar o no, eso lo tiene que decir la administración pública. Pero trabajamos con todos, por ejemplo, con una institución tan prestigiosa internacional como ha sido la Fundación Al-Furfiyya, que es una fundación árabe. Restauramos nosotros unas armas que venían a una exposición que se iba a desarrollar en Valencia, o, por ejemplo, recientemente, y lo digo porque se hizo justamente antes de cerrar la universidad por la pandemia, con la institución patrimonial de Panamá, que se llama Panamá Viejo, y restauramos una pieza excepcional procedente de la época del descubrimiento de Panamá, que era la empuñadura de una espada española. Se hizo mediante un convenio, se trajo la pieza en una legación panameña, vinieron aquí, después vinieron a recogerla, nosotros lo restauramos y la pieza se conserva ahora en unas condiciones excepcionales, por lo que nos han dicho. O sea, que desarrollamos todos esos proyectos. Hemos desarrollado bastantes proyectos propios, sobre todo en conservación de patrimonio arqueológico. Antes te mencionaba que quizá el de mayor envergadura económica, que nos llevó mucho tiempo y fue muy importante, es el proyecto que desarrollamos con la Fundación Telefónica. Y es un proyecto muy importante para la conservación y para todo el patrimonio tecnológico de esta empresa. Que no lo olvidemos que el patrimonio científico-tecnológico dedicado a las telecomunicaciones más importantes que hay en el país lo tiene Telefónica. Y ese patrimonio hoy día tiene requisitos importantes de carácter patrimonial, como que no se puede sacar porque muchos tienen más de 100 años, cuando se presta para exposiciones, que se está prestando continuamente, tiene que tener unas condiciones de conservación importantes que pide el Estado cuando sale un objeto de nuestro país, no solamente que vuelva, sino que vaya en unas condiciones y vuelva en otras. Para eso hay que tener la colección, no solamente catalogar, sino que el catálogo tiene que mantener cada pieza, cómo está conservada, en qué condiciones hay que mantenerla, etcétera. Pues la verdad es que desde aquí hacemos un llamamiento a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que estén interesadas en los temas que hemos estado hablando, de conservación y restauración del patrimonio arqueológico, y bien con el profesor Joaquín Barrio, con su equipo, con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, estaremos encantados de entablar las primeras conversaciones y poder buscar la fórmula de colaborar, porque en el fondo, como ha dicho muy bien el profesor, nos debemos a la sociedad y nos debemos al bien público. Entonces estaríamos encantados de poder trabajar de forma conjunta. Profesor, te doy la última palabra para que cierres esta conversación como mejor consideres. Pues bueno, ya que estamos en una conversación contigo, que eres ahora mismo el gestor de nuestra fundación, pues decir que prácticamente el SECIR, salvo aquellos proyectos financiados a través de la Subdirección General Nacional de Proyectos, casi todos los proyectos que ha desarrollado se han desarrollado siempre a través de la fundación. Siempre. Han sido proyectos de transferencia, bien dirigidos por mí, codirigidos por mí con otros profesores, etcétera, con diferente marchamo, pero casi todos ellos, todos prácticamente se han desarrollado dentro del SECIR. Y nuestra idea es seguir transfiriendo conocimiento a través de lo que nosotros hacemos, que es la conservación del patrimonio, algo tan importante y tan sustancial para una sociedad como es el patrimonio que le han legado de las generaciones pasadas, y que nuestra obligación es legarlo en las mejores condiciones al futuro. A eso nos dedicamos, y eso no solamente es una transferencia en los bienes patrimoniales, sino también en el conocimiento y la formación de nuestros alumnos, que es nuestra obligación principal. Profesor Joaquín Barrio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM.
y a mostrarnos tu saber como catedrático de arqueología especializado en conservación y restauración del patrimonio arqueológico y director del Servicio de Conservación y Restauración de Análisis Científico del Patrimonio Arqueológico de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Fidel, y a todo el equipo, que siempre me he sentido absolutamente a gusto trabajando con la Fundación, y siempre que he tenido algún problema me lo han solucionado con mucha rapidez. Para la Fundación siempre es un placer que vengas por aquí y aprender de ti y de todo tu equipo. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima. Adiós.